Hola, buenos días a todos. Sí es verdad que las dificultades no dan tregua, pero bueno, por lo menos el calor ha dado un poco de tregua. Amén. Pero el enemigo no da tregua nunca. Ese no. Bienvenida, María. Gusto tenerte aquí. Bienvenida, Fátima. Personas muy queridas por la iglesia que hoy vuelven. Pues, mis queridos hermanos, seguimos en esta serie hablando sobre los discípulos del Señor. Y hoy vamos a hablar de las lecciones de la vida de Tomás, que fue uno de los discípulos de Jesús. En las Escrituras no se registra nada de la familia, ni de sus padres, ni de sus primeros años. La verdad es que si no hubiera sido por el cuarto evangelio, por el de Juan, sabríamos solamente el nombre de Tomás, porque en los otros evangelios aparece solamente en la lista de los discípulos. Y estas listas de los discípulos, no sé si os habéis fijado, pero estas listas se escriben en jerarquía. ¿Quién es el que primero se nombra siempre en las listas de los discípulos? ¿Te acordáis? Simón Pedro. Simón Pedro es el primero. ¿Y quién es el último que siempre sale? Judas Iscariote. Entonces, y eso en todas, fijaros, en todas las listas de los 3 evangelios, de los 4 evangelios, aparece así. Es curioso que un Simón Pedro era pescador, el Señor le dio las llaves y fue él el que inició la iglesia, fue él el que hizo las predicaciones que comenzaron la iglesia. Pablo ¿os acordáis que era Pablo? Era constructor de tiendas. Y él fue el que verdaderamente construyó la iglesia, sus viajes misioneros. Y Juan, ¿os acordáis que era Juan? Era pescador, pero ¿qué hacía Juan? Remendaba las redes. Y Juan fue usado por Dios para restaurar la iglesia, luego de la persecución y todo eso. Bueno, eso como dato curioso. De Simón Pedro os va a hablar Guille dentro de 2 semanas, que va a cerrar esta serie con Simón Pedro. Hoy vamos a hablar de Tomás. ¿Y Tomás dónde aparece en las listas? Aparece en el medio, no aparece ni al principio ni al final. Pero yo creo que todos nos podemos identificar con eso, ¿verdad? Porque todos hemos aparecido en el medio en las listas, muchas veces. A lo mejor no somos el mejor, o no hemos sido el mejor de esto o el mejor de aquello, y tampoco el peor, y entonces siempre estamos allí en el medio. ¿Y qué sabemos de Tomás? A ver, ya todos me vais a decir, Tomás era el incrédulo, ¿verdad? Ok, eso lo sabemos. A ver, ¿hay alguna otra cosa que sepamos de Tomás? ¿Que sepáis de Tomás? Supo arrepentirse. Bueno, supo arrepentirse. Vale, muy bien. Pues vamos a aprender algunas otras cosillas. Tomás, también llamado en la escritura Didymus o Dídimo, significa gemelo. De hecho, en las versiones modernas lo mencionan como Tomás el gemelo. Dídimo era un nombre en griego que significa como Tomás, o gemelo, o estar unido a. De hecho, cuando vamos al Génesis y vemos, por ejemplo, ¿quién era la que estaba embarazada de gemelos? Rebeca. Rebeca tenía gemelos. Ahí la palabra que se usa de que tenía gemelos es Taom. Taom es la palabra hebrea de gemelos. Y de ahí es que viene el nombre de Tomás. De Taom viene el nombre de Tomás. Así que suponemos que Tomás tenía un gemelo. No lo sabemos, no lo menciona la escritura, pero probablemente lo tenía. Y déjame decirte que ser gemelo es una cosa que te marca. Yo no sé quién ha tenido la experiencia de tener hermanos gemelos. Yo la he tenido. Yo tengo 2 hermanos gemelos, un poco mayores que yo. Y habiendo observado a mis hermanos gemelos, hay algunas cosas que uno observa. Bueno, eso es una bendición. Cuando tú tienes un gemelo, tienes un compañero que tiene un vínculo especial contigo para toda la vida, ¿verdad? Desde el nacimiento. O sea, esa relación que se da con el gemelo es como ninguna. Es una relación fuerte, es una relación que desde muy pequeño los ayuda a desarrollar la sociabilidad y la emotividad. Todas esas cosas que todos tenemos que desarrollar porque somos personas relacionales.
Los gemelos nos llevan una ventaja porque ellos la han desarrollado temprano. ¿Qué otras cosas puedo decir de los gemelos? Todo el mundo los compara. Entonces ellos buscan como que diferenciarse en su personalidad o en las cosas que hacen. Por ejemplo, mis hermanos, ellos piensan igual. Tú le preguntas de algo, de política o de cualquier cosa, y son clavados. Piensan uno igual que el otro. De hecho, tienen el mismo ADN, ¿verdad? Piensan muy igual. Pero uno se fue por los deportes, jugaba básquet, baloncesto, béisbol, tal. El otro se metió por la parte artística, tocaba piano, estudiaba solfeo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, no quieren ser siempre iguales en todo, ¿no? Y bueno, ahora cuando veamos un poco la vida de Tomás, de pronto algunas de estas cosas también influyeron en lo que pasó Tomás. Vamos a ver 3 episodios de la vida de Tomás. Rápidamente vamos a ver 3 episodios de la vida de Tomás. Y el primero está, pero antes de ponerlo, el primero está en Juan 11. Pero antes de que leamos la escritura, os cuento un poco los antecedentes. Ya en Juan 11 estamos en el momento en que Jesús deja su ministerio público y empieza a recluirse a enseñar a los discípulos. Ya, digamos, el pueblo de Israel lo había rechazado y él se enfrentaba próximamente a la cruz. Y ese tiempo lo dedicó a las enseñanzas de sus discípulos. Y bueno, ahí en Juan 11, ¿os acordáis lo que pasó en Juan 11, verdad? Que es la resurrección de Lázaro. Marta y María de Betania, hermanas de Lázaro, mandan a llamar a Jesús porque él estaba muy enfermo. Y Jesús retrasa su visita 2 días a propósito, porque él quería hacer del evento de la resurrección de Lázaro, quería que fuera una señal importante, una señal grande, quería restaurar la fe de sus discípulos. Estaban ya en un momento de persecución, que lo estaban persiguiendo los líderes religiosos, y esta era la señal, era una importante señal. Entonces, en medio de esos antecedentes, leemos aquí a partir del versículo 5, dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, dijeron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso no tiene el día 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Los discípulos siempre estaban perdidos. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Amén. Entonces, ¿qué les preocupaba a los discípulos? Les preocupaba la persecución. Sabían que iban a por Jesús. Pero maestro, si casi te apedrean y tú quieres volver ahí. Yo pregunto, si tú hubieras andado con Jesús, ¿cuestionarías sus decisiones? O sea, ¿crees tú que tus razonamientos o tu forma de pensar va a ser mejor que la de Jesús? No, de hecho, Jesús actuaba en función de qué? ¿Función de qué? De la voluntad del Padre. ¿Vosotros alguna vez escuchasteis la Escritura decir, a ver, yo creo que deberíamos ir a Betania? Yo pienso, de pronto es el mejor momento. No, él nunca hablaba así. Él decía que no hacían nada por su cuenta, que todo lo hacía en obediencia al Padre. De hecho, cuando les dice, el que va en la luz no tropieza y el que va en la oscuridad tropieza,
lo que les estaba diciendo era que él estaba guiado por la luz, por su Padre, por el Espíritu. Que no era su propia opinión. Pero bueno, menos mal que salió Tomás. Tomás iba a por todas. Aquí, en este episodio, vemos a un Tomás de fe. A un Tomás que, a pesar de tener miedo de que pueda pasar algo, respalda y cree en Jesús, muestra confianza y muestra fidelidad a lo que dijo Jesús. Y es un hombre que está dispuesto. No quiere decir que él vaya a ir a morir, que él quería ir a morir, no, sino que él estaba dispuesto a enfrentarse a eso por su maestro Jesús. Entonces, aquí no se muestra como un incrédulo, sino más bien como un hombre de fe. Y todos sus hermanos estaban en contra y él fue valiente y dijo, hermanos, vayamos con el maestro. Y a veces esto es lo que necesitamos. Sabemos que la palabra tiene poder y que lo que decimos es importante. Y lo que decimos lo podemos decir para bien, para motivar, para restaurar, o lo podemos decir para mal. Eso nos lo dice Santiago. Santiago nos dice, capítulo 3, versículos 4 y 5, nos dice, fijaos también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alardes de grandes hazañas. Entonces, lo que decimos, todos, puede edificar o puede destruir. Sigamos el ejemplo de Tomás. Tomás aquí animó, construyó en fe, apoyó a Jesús. Entonces, evitemos usar nuestra lengua para mal, para cotillar, para hablar de otras personas, para todo lo que no sea edificar verdaderamente. Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto, tanto para bien como para mal. 15:4, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime al espíritu. 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Es algo que tenemos que recordar todos, porque todos nos equivocamos en esto. Y es un buen momento, con el ejemplo de Tomás, para recordarlo. Entonces, una de las lecciones que podemos aprender es esta. Demostremos nuestra fe con acciones y palabras. Promovamos la fe, el compromiso y la fidelidad hacia Dios, como lo hizo Tomás. Tenemos muchas oportunidades para hacerlo, muchas veces. Y es algo que podemos hacer. ¿Qué pasó después? Pues sabemos lo que pasó. Jesús resucitó a Lázaro. Fue una gran señal. Cuando nosotros obramos en fe, pues Dios responde. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Él, actuamos dependiendo de Él. Y Dios no nos pide mucha fe. Hay una mujer que una vez, cuando llegó a una iglesia, la presentaron y le dijeron, aquí está fulana, es una mujer de mucha fe. Y ella dijo, no se equivoquen. Yo tengo poca fe, pero tengo un gran Señor. Amén. Un poquito de fe. Vale, vamos con el segundo episodio de la vida de Tomás. Está allí en Juan 14. Los antecedentes, igual. Estamos en los últimos días. Los discípulos están en el aposento alto. Ya Judas se ha ido a buscar a los religiosos. Y él está tratando de reconfortarlos. Sabe lo que va a venir. Sabe que van a vivir momentos difíciles. Y él les quiere dar una palabra de aliento. Y ahí, en Juan 14, del 1 al 6, dice, no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas.
Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y aquí está la declaración de Jesús, que todos se la deben saber de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Muchos comentaristas critican a Tomás por esta intervención. Dicen que Tomás interrumpió a Jesús, que fue imprudente, muchas cosas. Yo la verdad es que no lo veo así. Tomás, como todos los demás discípulos, creían en el rey, en la restauración del reino de Israel, como ya lo vimos en la predicación de Judas. Cuando el Señor les hablaba de que Él se iba a ir, de que les iba a preparar un lugar, ellos no entendían, porque ellos lo que querían es que Él fuera a Jerusalén y fuera coronado rey. Y entonces ellos estaban todos rayados y confundidos por todo esto. No era Tomás el único que estaba confundido. Sin embargo, Tomás fue el único que se atrevió a preguntar. ¿Os ha pasado? Vais a una clase o vais a una conferencia o lo que sea. ¿Y cuántos preguntan después? Cuando abren el tiempo de preguntas, ¿cuántos preguntan? Pocos. Porque nos da vergüenza preguntar. Porque, ¿y si quedamos mal? ¿Y si preguntamos algo tonto? ¿Y si no lo he entendido y la gente se ríe de mí? Esas cosas nos preocupan, ¿verdad? Preferimos quedarnos con la duda a parecer tontos o parecer pepitos preguntones. ¿Sí o no? Pero Tomás preguntó. Él estaba totalmente confundido. Y preguntó, ¿de qué camino estás hablando? ¿A dónde quieres que vayamos? Yo no entiendo nada. Y yo creo que eso no está mal. A lo mejor él tenía la seguridad, a lo mejor por haber tenido un gemelo. Os puedo decir que mis hermanos tenían mucha seguridad. Siempre eran pepitos preguntones en todas las clases a las que iban. Y yo, por seguir el ejemplo de ellos, también. Mejor resolver la duda, no importa lo que piensen los demás, que quedarte con la duda. Entonces, se requiere esa confianza y esa seguridad. Y Jesús no reprendió a Tomás por haber preguntado eso. Todo lo contrario, aprovechó para dar una tremenda declaración. Yo creo que el Señor lo planificó todo para dejar esa declaración. Esa es una declaración que necesita el mundo. El mundo está perdido y el único camino es Jesús. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres. Si Tomás no pregunta eso, no tendríamos esa maravillosa declaración. Entonces, aquí Tomás es otro ejemplo a seguir, porque el Señor nos dice que acudamos a Él. Y la lección es esta: no temamos acudir y preguntar a Dios o a los líderes que Él nos pone cuando tengamos dudas o nos perdemos de sus grandes revelaciones. Porque en la medida que aclaremos las dudas, también Él nos habla. Él nos puede hablar directamente de su palabra o de otros hermanos. Entonces yo te pregunto, ¿qué le has preguntado a Dios? ¿Qué dudas tienes en tu corazón? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Las has aclarado o te has quedado con ellas? ¿Os acordáis de Pablo, Bernabé y Timoteo? Este es un triángulo muy interesante, porque Pablo y Bernabé eran hermanos, pero se apoyaban mutuamente. Y Timoteo era discípulo de Pablo. Y ese es un modelo que todos debemos seguir. Todos debemos tener hermanos en los que nos apoyamos. Y todos debemos tener mentores a los que podamos acudir. Y todos podemos tener personas más jóvenes en la fe a los que podamos ayudar.
No importa en el lugar que tú estés. Pero eso se da siempre. Vale. Entonces, no nos olvidemos esto. Acudamos al Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Nos lo dice Hebreos. Vamos con el tercer episodio. Tercer episodio, bueno, se desarrolla en Juan 20. Ya el Señor ha sido crucificado. Y el Señor se le empieza a aparecer a sus discípulos. En este capítulo vemos que el Señor se le aparece a María Magdalena. Vemos cómo el Señor se le aparece después a todos los discípulos, menos a Tomás, porque Tomás no estaba allí. Y vemos cómo al final le aparece a Tomás. Y es curioso porque él no se le aparece a los que ya lo habían rechazado. La misma palabra nos dice que eso no los iba a convencer. El Dios de este mundo los había cegado, nos dice 2 Corintios. Y también nos dice Lucas 16 que si los milagros no lo habían logrado, pues esto tampoco. Entonces Jesús se aparece para restaurar a sus discípulos, porque los discípulos necesitaban restauración. Estaban dolidos, estaban heridos. Pensaban que todo había sido una mentira. Estaban dudando de su fe. Todos, Simón, Pedro, todos los discípulos, todos. Y la evidencia de Jesús con sus heridas era la prueba irrefutable de su resurrección. Entonces, vamos a leer ahí, el episodio 3, desde Juan 20, de 19 al 31. Al atardecer de aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados les serán perdonados. A quienes no les perdonéis, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi mano en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Entonces, el Señor primero se le aparece a los 10 discípulos, pues Tomás no está. ¿Y qué les dice? Vean mis manos, vean mi costado. ¿Creéis que Tomás era el único que estaba confundido? No, estaban todos muy mal. Estaban todos dudando. De hecho, tuvo que decirle 2 veces, la paz sea con vosotros, porque estaban así como que no caían. Entonces, por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis. Es que este pasaje, claro, aquí estamos hablando de la vida de Tomás, pero no puedo dejar de mencionar los versículos 21, 22 y 23, que no tienen que ver con Tomás, pero lo voy a comentar muy rápido. Jesús les dijo, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. ¿Verdad? ¿Qué quiso decir Jesús con eso de que enviaba a los discípulos?
así como el Padre lo había enviado a él. Pues lo que sabéis que apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Jesús evidentemente envió a los discípulos, como ya lo vemos en la Gran Comisión, a pregonar de la salvación de Jesús. Después dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Creéis que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en ese momento? No, no lo recibieron en ese momento. Lo recibieron 40 días después, en el día de Pentecostés. De alguna manera era una promesa de que lo iban a recibir. Pero lo más importante es esto. ¿Qué quiso decir con eso de que se perdonará a los que ellos perdonaran y no se perdonaría a los que ellos no perdonaran? ¿Creéis que les dio a los discípulos la potestad de juzgar, salvar y condenar a otras personas? No, ¿verdad? ¿Qué quería decir Jesús con eso? Lo que quería decir es que ellos, si no iban, si no hablaban, o sea, en hablar y predicar de Jesús, tenían ellos el poder de la salvación. Porque si ellos no hablan con alguien, esa persona no se iba a salvar. ¡Qué fuerte! ¿Entendéis eso? En nuestras manos está la salvación de otra gente, no porque nosotros seamos los que salvamos, no, sino porque somos los enviados. Vale, cerramos el paréntesis. Volvemos a Tomás. Sin duda, Tomás era el más afectado de todos los discípulos. ¿Por qué? Porque no estaba ahí. ¿Qué pasa cuando nos sentimos mal? No queremos ver a nadie. ¿Qué pasa cuando estamos deprimidos? Nos quedamos encerrados. ¿Sí o no? No tenemos ánimo ni nos apetece nada. No queremos nada. Todos estaban mal, pero Tomás estaba particularmente sentido. Nos podemos imaginar, había visto a Jesús en la tumba, todo lo que habían vivido con él, cómo todo el mundo hablaba mal de él. O sea, eso para todos los discípulos tiene que haber sido muy duro. Y nosotros, la verdad es que no escogemos lo que vivimos, pero sí escogemos cómo reaccionamos. Y con nuestra actitud podemos facilitar las cosas o podemos empeorarlas. En este caso, ¿qué estaba haciendo Tomás? Empeorándolas. En vez de estar con sus hermanos, estaba solo, lamentándose de todo lo que había pasado. Sin embargo, los discípulos hicieron algo bueno. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo llamaron. Cogieron el WhatsApp y le escribieron, Tomás, no estabas aquí, llegó el Señor, te lo perdiste. Bueno, no fueron en WhatsApp, pero fueron a su casa, hablaron con él. Trataron de animarlo. Trataron de levantar su fe. Y esa es otra lección que tenemos que aprender. Si sabes de un hermano que está apartado, enojado, triste, cualquiera que sea la situación, no seamos indolentes. Intentemos animarlo, restaurarlo, llevarlo a Jesús. Porque solo es blanco del enemigo. El enemigo está ahí trabajando en su cabeza. Una y otra vez. Soy un tonto. No he debido hacer esto. He quedado mal. Etcétera, 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 etcétera. O si te pasa a ti, podríamos decirlo al revés. Si te sientes desanimado, acércate a tus hermanos en la fe y busca al Señor. Pero no nos dan ganas. Es algo que tiene que ser en contra de nuestro propio sentir, porque no tenemos ganas de eso. Queremos estar solos, pero no es bueno. Y cuando los discípulos le dicen a Tomás, hemos visto al Señor, Tomás, el hombre de fe que dijo, vamos y si es necesario morimos con nuestro Señor, ese hombre de fe, en ese momento, ¿qué dijo? No, si yo no lo veo, no lo creo. Estaba en un punto bajo y por eso es que se ganó el apodo del incrédulo. ¿Os ha pasado eso? A lo mejor vosotros
No habéis hecho nada nunca, pero basta que lo hagáis una vez y os ponen el San Benito. Matas a un perro y te llaman mataperros. Pues eso le pasó a Tomás. Es recordado en toda la historia como Tomás el incrédulo. Pero todos nos podemos identificar con él, porque todos hemos dudado de nuestra fe. Piensa en el momento en que tú creíste en el Señor. ¿Cuánto tiempo te costó? ¿Dudaste? Si no es por la insistencia de pronto de una persona u otra, de algún hermano o algún familiar tuyo, que no se rindió por ti, a lo mejor no hubieras conocido al Señor. ¿Verdad? Si no has conocido al Señor, pues tienes la oportunidad de hacerlo hoy. Yo también dudé. Yo fui un escéptico, el número 1 de los escépticos. O sea, a mí me tendrían que haber llamado Douglas el super incrédulo. Mi esposa les puede dar testimonios de eso. Pero el Señor no se rindió conmigo. Y el Señor no se rindió contigo. Amén. Entonces, no seamos duros con Tomás, por favor. El mundo hoy piensa así. Ver para creer. Allá afuera hay muchas personas que no creen en Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo que hicieron aquí los discípulos. Animarlos a acercarse a Jesús. Gracias a lo que los hermanos le dieron a Jesús, Jesús no creía, pero por lo menos se quedó con ellos. Dijo, bueno, a ver si es verdad. Y se quedó con ellos. ¿Verdad? Ya Jesús les había enseñado lo que dice Mateo 18:20. ¿Qué dice Mateo 18:20? O lo deberíais saber. Cuando 2 o 3 estáis reunidos en mi nombre. Amén. Entonces, tú quieres buscar a Jesús, tú quieres buscar al Señor. No eres tú solo. Tienes que estar reunido con tus hermanos. Y Jesús no se le apareció a Tomás hasta que él estuvo con sus hermanos. Y esperó una semana. Seguramente que fue una semana de angustia para Tomás. Oye, han pasado 3 días. Pues no, ¿será que me mintieron para animarme? Una semana. La fe requiere espera. Entonces, en el versículo 26, Jesús se les aparece y se dirige expresamente a Tomás. Y le dice, toca, toca. Como vemos el cuadro, que la primera imagen era un cuadro de Caravaggio, es un cuadro del siglo XVII. Mete tu dedo ahí, mete tu dedo. ¿Y qué hizo Tomás? Exclamó, Señor mío y Dios mío. Qué tremenda declaración. Tomás exclama la deidad y el señorío de Cristo. Él de alguna manera en ese momento creyó y lo dijo, lo expresó. Nosotros hoy lo hemos dicho, lo hemos cantado. Él es el Rey, nuestro Señor. ¿Verdad? Lo habían dicho los profetas. En Isaías estaba, la soberanía reposará sobre sus hombros. Será llamado consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los mismos discípulos más adelante, cuando ponen preso a Juan y a Pedro por estar predicando a Jesús, los líderes religiosos los ponen Pedro y al día siguiente los sueltan y ellos se reúnen a orar. Y lo primero que dicen, eso está en Hechos 4, dicen, soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra. Pero si nosotros hubiéramos estado en el pellejo de Tomás, a lo mejor, por costumbre, hubiéramos dicho, ¡madre mía! ¿Sí o no? Lo decimos a cada rato, porque es una costumbre. Aquí lo hacemos sin pensar. Pero os sugiero que tratemos conscientemente de cambiar el madre mía por el Señor mío. ¿Qué os parece? Y así estamos alabando y glorificando al Señor.
Entonces, el escepticismo de Tomás nos enseña dos lecciones. Primera, la actitud natural de todos los humanos, de todos los hombres, de dudar. Pasada y actual. ¿Dudas hoy del señorío de Jesús? La segunda, la gracia del Señor al invitarnos continuamente a venir a Él. La duda sobre el Señor está siempre allí. Y sobre la resurrección. Y la duda sobre la resurrección de Jesús es una de las armas preferidas del enemigo, que quiere hacer creer que eso era un cuento chino, que no era verdad. Pero Jesús lo reprende. ¿Por qué? Porque había dudado. Ahora sí lo reprende. Y le dice, porque me has visto, has creído. No seas incrédulo, sé hombre de fe. Así que, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? No sé si lo puse aquí. Sí lo puse. Primera de Pedro 1, 7 y 9. Es un pasaje precioso. Y dice así. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Acrisolar es como se purifica el metal. ¿Vale? Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso. Pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. La meta de la fe es la salvación. Y el gimnasio para fortalecer la fe son las pruebas, el crisol, ¿verdad? Así que cuando nosotros vivimos pruebas, es para ejercitar nuestra fe. Esa es la última lección. Las pruebas son una oportunidad para seguir el camino de la fe. Y el camino de la fe es obediencia. Y si escogemos este camino, experimentaremos la gracia del Señor. Como os decía, el Señor nunca dijo, el Señor no les dijo a los discípulos, chicos, ¿os parece que vayamos a Betania? ¿Os parece bien si resucitamos a Lázaro? Me parece que es buena idea. Yo creo que va a ser un buen momento para hacer una buena señal. ¿Os parece? No, a mí no me parece. Confiad en mí que yo soy el más listo de todos aquí. Él no dijo eso. Él actuaba en obediencia. Cuando estamos en una prueba y recibimos palabra del Señor, el Señor nos dice, haz esto. Y nosotros decimos, no, pues esto es una locura. Y no queremos. Y queremos aplicar nuestro juicio. No vayamos. Tenemos que actuar en obediencia. Cuando tú actúas en obediencia, te quedas a la espera de lo que el Señor va a hacer. Tú ya hiciste tu parte, actuaste con fe, ahora le toca al Señor. Y ahí es cuando experimentamos al Señor en nuestra vida. Cuando actuamos en obediencia y en fe, el Señor tiene que manifestarse en nuestra vida. Si el Señor no se manifiesta en nuestra vida es porque no actuamos así, en obediencia y en fe. Entonces, para experimentar la gracia del Señor, tenemos que actuar en fe. Y Dios respondió a la fe de Tomás. Yo quisiera que a partir de hoy no penséis más en Tomás como un incrédulo. Tomás era un hombre de fe que tuvo un fallo o varios fallos. Todos los tenemos, ¿verdad? Pero la historia nos dice que el Señor utilizó tremendamente a Tomás para establecer iglesias en Persia, Irán y en la India. La iglesia de Oriente, la iglesia de Asiria, la iglesia nestoriana o la iglesia de Siria Caldea. Y de hecho, él murió allá en la India, en una ciudad que se llama Milapur, al sur de la India. Y el Señor lo usó porque tenía fe. Entonces, recordemos, demostremos nuestra fe con nuestra boca y con nuestras acciones. No temamos acudir al Señor o a nuestros hermanos de fe cuando tengamos dudas. Si ves un hermano apartado, trata de restaurarlo. Si tú mismo te sientes solo, pues toma tú la iniciativa de acercarte a tus hermanos, aunque ellos no te hayan llamado.
Si tu tanque de fe está vacío, acércate a tus hermanos, porque nuestras emociones influyen. Y las pruebas son el gimnasio de nuestra fe. Aprovechémoslas. Amén. Y bueno, y una última lección que podríamos anotar aquí, aunque no la tenía, es alabar al Señor cada vez que tengas oportunidad, en vez de estar alabando alguna madre por allí. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, Señor mío y Dios mío, Señor nuestro y Dios nuestro. Te alabamos, mi Dios, te alabamos porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra es eficaz, porque nos habla, porque nos enseña. Señor, ayúdanos a poner en práctica estas cosas que tanto nos cuesta, Señor, porque nos cuesta dar una palabra de ánimo, nos cuesta dar una palabra de fe. Y es tan fácil criticar, Señor. Nos cuesta estar ahí para nuestros hermanos tantas veces, Señor. Y nos cuesta tanto la fe, Señor, porque hemos oído las cosas muchas veces, pero hacemos lo que queremos. Así de sencillo. Vamos por libre, Señor, ayúdanos a tener obediencia, a fijar tu palabra en nuestro corazón y a actuar en función de ella. Cuando tengamos una encrucijada, cuando tengamos una situación, cuando tengamos una prueba, recordar lo que tú nos pides en tu palabra y actuar en fe. Y así te damos el testigo para que tú te manifiestes gloriosamente en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en la vida de nuestros hermanos, Señor. Y úsanos porque nos has enviado. Úsanos para hacer testimonio de amor a otras personas, Señor. Recuérdanos esto siempre y ayúdanos y muéstranos, Señor, nuestros errores para seguir el camino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del único camino para llegar al Padre. El único Señor, el único nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.